Muy buenas tardes, amigos de Juan Casoncón. Hoy es, digamos, un día especial que vamos a tener a una persona que nos va a hablar un poquito de tango y que nos va a hablar un poquito de poesía y cómo se fusionan estos dos conceptos a través de la música y la palabra. Es una persona muy sensible y que ha sabido transmitir a través de sus escrituras lo que le ha hecho sentir la música del tango. Él se llama Ulises Suárez Pérez y estamos aquí en Juan Casoncón desde la isla de Gran Canaria, en España. Muy buenos días, Ulises. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes ya, casi noche. Casi noche. Encantado de ser entrevistado por una persona como tú, que eres un gran amigo, un conocido, aunque no te guste mucho el tango, pero aquí estamos, al pie del cañón. El baile es baile, sea como sea, es una forma de sentir y de expresar. Sí, es un sentimiento que se expresa con los pies. Y con el cuerpo. Y con el cuerpo, sí. Un abrazo dice mucho de una persona. Bueno, y para el que no te conozca, a mí siempre me gusta que el invitado pues, que tenemos en el día se presente por sí mismo. Y en este caso, ¿quién es Ulises Suárez Pérez? Pues mira, Ulises Suárez Pérez es una persona que entró en el tango en el 2004. Pero antes de decirte eso, me gustaría saludar a la gente que nos está viendo desde Argentina, desde Madrid, o de Gran Canaria, o de muchos puntos, porque tengo muchos amigos tangueros que he hecho por mis viajes. Yo he estado en Argentina, en Cuba, he bailado en esos sitios, en Venezuela, en Oporto, en muchos festivales. Y saludo especialmente a mi grupo de la generación de la SAI 84 que me está viendo, al grupo de Tango Sol y Las Canarias que pertenece a Diana y a Damián, que luego te contaré una anécdota muy bonita de Damián con respecto a la madre. Al grupo Locos por el Tango. Y bueno, estaría aquí saludando mucho tiempo a mucha gente y sigo explicándote en el 2004. Yo entro porque mis tíos me dicen, me los encuentro por el Corte Inglés, por Mesa y López, que ya no se puede caminar por allí, pero allí los vi y me dijeron, Ulises, ¿a ti que te gusta el baile? Vente por la Floridita antes de que empiece la discoteca y ven a mirarnos. Y Juanca fue llegar, sentarme y quedarme obnubilado, viendo bailar a Diana, a Esperanza y a Gonzalo y a todos los que estaban allí que yo no conocía. Solo conocía a Isabel Monferrer porque era la única persona que era amiga de mis tíos antes de yo entrar en la Floridita. Pero para mí la Floridita fue como una experiencia que te contaré después en Práctica X en Argentina, que era como el Lola para mí de la revista, de ver a todos a Gustavo Naveira, a Chicho Frumboli, todos los nombres que te digo son de bailarines importantes, Mariana Monte. Yo los veía bailar en la pista y era, para mí, me erizaba la piel porque yo soy muy sensible, soy Libra, soy una persona que tiene mucho sentimiento interior y como canario que soy, pues hablo mucho con el corazón. Y la gente cuando está fuera de la tierra, pues te aprecia y te quiere. Y te continúo con lo de la Floridita. Yo paso un periodo del 2004 al 2006 hasta que llega... perdona, se me olvidó saludar a mi familia, que es muy importante, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y especialmente a mi hermano Samuel, que tiene un restaurante que se llama Mundo Ibérico, que me ha ayudado a mí con los libros. Luego te cuento cómo he financiado los libros. Pero él, cuando las presentaciones de los libros, había un detalle muy importante, que había un cortador con un jamón, que eso no lo tenía todo el mundo, cortando jamón ibérico.
que son los restaurantes de mi hermano. Que era un detalle que la gente lo apreciaba. No sé si iban por el jamón o por verme a mí. Hombre, igual por las dos cosas. Pues te continúo. Sí. Pasa el 2006 y conozco, siempre hemos bailado el Afrodita y en un sitio mítico, que en el poemario tanguero se lo dedico al kiosco de San Telmo, en la Glorieta. No sé si tú nos has visto bailar alguna vez. Sí, alguna milonga. Bailamos en contra del sentido de las agujas del reloj. Y eso crea una magia, vas girando como un carrusel y vas creando una magia, una rueda, como la rueda que hacen ustedes salsera, pero de tango. Y ahí se produce un hecho importante en mi vida, que es que bailo con una compañera, una profesora, perdona, que trae a Adriana, puedo decir el nombre, que se llama Silvina Valls. Bailo con ella y me dice después de bailar, dice, no solo los argentinos sienten el tango, y eso me dejó a mí fulminado. Entonces, cuando yo te voy a leer aquí un poema de mi primera poesía que escribí, que se llama Tango sentí bailar, que es muy rápida. Mira. Tango sentí bailar al escuchar mi corazón hablar. Mi vida por un instante vi helar al sentir abrazo estrellar. En busca de fiel combate, amor hallé en tierno abrazo. En primeros pasos, ardor, pasión, ternura fueron su figura. El latir siguió sin abrazo, corazón revolucionó su contacto, reloj honor puso, gracia divina tocó, al son corazón palpita. Si tú analizas estas palabras, tango sentí que bailar al ver mi corazón helar, es que me quedé frío, porque el tango tiene un abrazo. Cuando estábamos en el 2004 al 2006, antes de ir, que me fui a Siche, con un grupo de canarios que fuimos a Siche antes de. Porque yo me voy a Argentina en el 2009. Ajá. Pero en el 2006 me dicen de viajar a Siche y yo, como era lanzado, pues para adelante tiré y fuimos. Y en la Floridita se bailaba con el abrazo abierto. O sea que no había un contacto tan corporal como el abrazo cerrado. Y esta chica, Silvina Valls, pues bailamos el abrazo cerrado. Por eso el tango sentí bailar al ver mi corazón helar. No sé si me entiendes la metáfora del poema. Entonces, cuando vi ese poema que me salió, digo, que lo escribí en el segundo libro, me enamoré del tango, porque yo te iba a decir que tengo una chuleta por aquí. Mis 4 libros van, luego vuelvo y te retomo los otros, como va mi currículum de viaje. Que me enamoré del tango es como una biografía mía de 2004 al 2014, cuando entro a ser colaborador de Adriana y Damián en el primer Festival de Tango de Canarias. Que mi misión era ser como una especie de relaciones públicas y estar en la puerta y recibir a la gente con una sonrisa, y con mi compañera, que la puedo nombrar, Juan y Sarmiento, que estábamos muy emocionados todos por ser el primer festival de Canarias, que el otro día en la entrevista que le hiciste, ellas lo nombraron y también se emocionaron un poco, porque fue una gran labor de ellos y de muchos colaboradores que colaboramos ahí desinteresadamente en su festival y que lo mantenemos en pie, porque tenemos un gran festival en Canarias, que es una semana de tango a full. 7 días bailando a tope. Entonces retomo lo de Siche. Me voy a Siche y en Siche descubro lo que son las tandas. Lo del 4-4-3. Explico. 4 tangos,
una cortinilla para cambiar de pareja, vuelves a bailar 4 tangos con otra persona y bailas 3 valses y vuelves a repetir y la última tanda de 3 bailas las milongas. Que yo eso lo desconocía, porque ya te decía que la Afrodita cogía a una mujer, la soltaba, bailaba contigo, si quería bailar 2 tangos, bailaba 2 tangos, si quería bailar 3 tangos, pues bailaba 3 tangos. Y entonces, al estilo europeo, no había cabeceo, no había nada, y yo me pregunté a mí mismo qué eran los códigos milongueros. Quédate con esa palabra porque es muy importante. En el libro está Odisea Tanguera. Fue una búsqueda de los códigos milongueros en Buenos Aires. Ahora te comentaré. Pues nada, vamos a Chiche. Yo me enamoro de una chicharrera en el 2006, un 30 de mayo, un día de Canarias, y del 2006 al 2008 estamos de relación. Y en el 2008 termina la relación. Y ese desamor me hace a mí, porque yo ya tenía todo predestinado, mi trabajo y todo para irme a Tenerife, para vivir con ella y convivir y hacer mi vida y planteármelo todo. Y cuando yo le digo al director que me había enfadado y que no quería hacer nada, pues él me cogió en quina. Ya eso fue en mayo de 2008, te hablo, y en noviembre del 2008, Juanca me indemniza, te digo la cantidad porque está en el libro escrito, con 10.000 euros de aquella época, que es un dinero importante. Sí. Pues digo, bueno, pues ¿qué hago? Me voy a Buenos Aires y me lo planteo. Y aquí está y nace Odisea Tanguera, que es un previo, y ahora explico que mi mayor aliado ha sido Facebook. Y te explico por qué. Porque Facebook, cuando en el 2008 yo me conecto a Facebook por primera vez, antiguamente Facebook te rodeaba y te ponía los amigos conocidos, y cuando ponías tu afición tango, te ponía alrededor todas las personas que bailaban tango. Y yo compulsivamente apretaba, pum, 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 pum. Llegué a tener, Juanca, 4.000 y pico amigos. Facebook me llamó la atención y ya yo tenía mi billete comprado para el 23 de marzo, porque ya te dije que ya hace 12 años que por estas fechas estaba en Buenos Aires, hago aniversario ahora. Yo me fui 40 días, por eso se llama el libro 40 noches de milonga en la ciudad de Buenos Aires. Y esa es narrativa pura, porque yo cuando enciendo el ordenador, cuando llego a Buenos Aires, veo todo en rojo, mensajes de Facebook, post, y digo, aquí me voy a volver loco. Tengo que hacer un post virtual y escribirlo. Y entonces se fue haciendo como un diario de bitácora, que se fue fomentando poco a poco, se fue añadiendo a la gente. Y así fue como nació Odisea Tanguera virtual. A través de que lo hacía todas las mañanas cuando me despertaba después de las noches de milonga. Porque yo la primera semana que estuve en Buenos Aires estudié el tema, porque allí hay muchos tipos de tango. Hay una variedad muy grande. Los denominan de otra manera y hay que conocer un poco, centrarse y saber lo que quiere. Y entonces, para no cansar, yo elijo una escuela que se llama Arte Nuestro Tango, que tienes el vídeo de bailando, que luego lo podrás poner, de Mabel Álvarez con Javier Giraldi, aunque él está en Italia ahora. Y lo que es, voy a hacer un spoiler del libro, en el asado de despedida bailo, pongo una isla, hablo yo
y paso un libro en el cual, esto no está en el libro Odisea Tanguera, pero te leo, mira. Ulises, ¿qué más que agradecerte que hayas permitido conocerte? Admiro tus ganas de vivir la vida, buena predisposición, en todo momento compartida, tu ágil e incansable desempeño. Tú, como el resto de las personas que has conocido, aquí nos hemos sorprendido y admirado al escucharte y guardamos en nuestra memoria tu vivencia. Tú ya partes a Las Palmas, pero estarás aquí entre nosotros siempre como ese torbellino que un día llegó sin conocer a nadie y su carisma hizo posible que hoy convocaras a tantos amigos como espectacular asado de despedida, organizando todo el detalle en el que me he sentido agasajada solo con ingresar he recibido una flor tan significativa. Ello un gran amigo y ahora comparto, por supuesto, Rodolfo al abrigo con los canarios al otro lado, inolvidable, y luego la música y el baile unidos en esta comunión afín a todos. 2 besos, como me has enseñado, abrazo tanguero, hasta la vuelta. Marga. Porque a mí se me ocurrió una idea en ese asado de despedida y era hacer un puente entre Gran Canaria y así lo hice virtualmente. Puse unas cámaras web y había personas que escribían y chateaban y veían, y al mismo tiempo veían lo que se hacía, el asado con todo lo que pasó. Y si quieres puedes poner el vídeo del baile. O sea, lo que hiciste fue un evento virtual. Sí, un puente, tendí un puente que ahí se me partió el corazón en 2, mitad canario y mitad argentino, ¿lo ves? Me emociono. Bueno, vamos a ver el vídeo ese.
Hombre, muy interesante. Muy Pues fue interesante el vídeo. mi profesor de tango, junto con Mabel Álvarez, en la Escuela Arte Nuestro Tango, que fue la escuela que yo estuve en Buenos Aires. También tengo que agradecer a Ezequiel y María Antonieta, que del 2006 al 2009 yo me iba a viajes a Madrid, aprovechando que la lavandería donde yo trabajaba me pagaba unos cursos para formarme. Me llevaba los zapatos siempre, mira, Fernanda Malverselli, ahora te cuento la anécdota de Fernanda Malverselli. Un saludo para ella. Es la protagonista del Facebook. Mira, yo me llevaba los zapatos a donde fuera, pero te cuento, Fernanda fue la primera mujer que me contestó por el Facebook. Mira cómo me emociono. Me dijo hola. Y a partir de ahí entablamos una conversación que fue a recibirme al aeropuerto y le digo, ¿tú me irías a recibir a Ezeiza? Dice, sí. Y me trató a cuerpo de rey. Me fue y me recibió con un asado de bienvenida. Me buscó un hostel. Un hostel es para los tangueros. No es un hotel, no es económico, porque yo iba a estar 40 días. Y de aquí le mando un saludo muy afectuoso y un beso. Ella tiene ahora una práctica que se llama mateada, que está con los, ¿cómo se llama? Los métodos COVID. Los que son cohabitantes bailan entre ellos, pero los que no, pues, bailan con mascarilla y barbijo, como le dicen ellos allí en Argentina. Porque se aprenden muchas palabras. Celular. Hay una palabra que no puedes decir, que es coger. Esa palabra es mortal. Pero el resto, celular. Y volviendo al libro Odisea Tanguera, yo desarrollo un proyecto que se llama Yo también soy amigo de Ulises, al cual se van uniendo la gente, y que porque gracias a Domingo Rodríguez, que fue el autor de ese eslogan, sí. Mi intención era, como lo que tiene Adriana hoy en día, tener un festival, comprar ropa, discos, ya que estaba allí en Buenos Aires, lo que pasa es que me adelanté mucho en el tiempo, yo fui en el 2009 y visité todos los sitios en Argentina donde se estaban las cosas y tenía, antes de eso tengo que contar que yo la primera semana elegí en el hostel, me pusieron un remisero. Un remisero es un taxi con chofer, como si fuera un guardaespaldas. Mira. ¿Te acuerdas que yo te dije lo de los 10.000 euros? Sí. Que me lo podía permitir. Me pusieron un celular, que un celular es un móvil. Sí. Desde allí, mira, te quiero Ulises, un honor recibirte. Me emociona. Y como te iba contando, pues me pusieron un celular que yo tenía uno y Rodolfo, el chofer, tenía otro. Y él me esperaba, Juanca, a la salida de todas las milongas. Y todas las noches íbamos mínimo a 2, 3 milongas. Y yo no salí de Buenos Aires. Buenos Aires tiene 4 millones de habitantes. Y ahora te voy a contar una anécdota que es verídica, tal cual, que cuando veas a Damián se la puedes preguntar. Yo voy a Niño Bien, que es una milonga así, que se llama Niño Bien, que ya no existe ya, y menos ahora con la pandemia. Y me siento, hay que aclarar una cosa. En Buenos Aires, cuando vas a la milonga, tienes un acomodador que pone a las mujeres a la derecha, los hombres a la izquierda y las parejas las pone enfrente. Eso es un código milonguero. ¿Te acuerdas que te dije lo de la palabra? Sí. ¿Con qué fin? Con que las mujeres y los hombres estén enfrentados y en el tiempo que está la cortinilla se puedan cabecear y mirar. Y te digo una cosa, quien decide el baile es la mujer, no el hombre.
porque es la que te mira y te dice sí con la cabeza y nos vemos en la pista. Y con la pareja pasa lo siguiente. Hay un respeto muy grande. Si tú vas con tu pareja y estás hablando, hasta que no ven que tú bailas con otra pareja, no bailan con tu mujer. Por eso a veces muchas parejas utilizan la táctica de sentarse separados. Pero si tú vas con tu mujer y te pones a hablar ahí tranquilamente, o tu pareja, o tu amiga, o lo que sea, pues no se acerque nadie a bailar. Y la gente lo que quiere es bailar. Y la diferencia entre Europa y Argentina está en ese contexto. Existe un acomodador, un DJ muy profesional que va poniendo la música in situ, nada de enlatado, ni grabado, ni pregrabado, sino in situ. Va poniendo la música y las cortinillas, que le gustan mucho Joaquín Sabina y ¿quién era el otro? Se me fue el nombre. Pero ponen cortinillas muy tranquilas para que la gente no baile, que le dé tiempo a elegir y el cambio de pareja. Porque en el tango la cortinilla es el momento específico para hacer el cambio de pareja. Cuando hablas de que ponen la música in situ, te refieres a que él mismo va interaccionando con las canciones, que no es una lista de reproducción. Según vea la pista, te pone un Di Sarli, un Canaro, un D'Agostino. Sí, vamos, que hace la función del DJ. Quiero decir, como si fuese una discoteca normal. Que estudia la pista y en base a lo que la gente baile y lo que vaya. Y no le responde una, pues pone otra, acepta propuestas o no acepta propuestas, y van recorriendo. Por ejemplo, allí se utiliza mucho que en un mismo local se hacen varias milongas de organizadores diferentes. Ajá. Y yo, se me olvidó lo de la anécdota, ahora te la cuento. La anécdota de Damián. Yo investigué, hasta me fui a la Marsa, que era una discoteca una milonga de gay. Y eso es un contraste diferente, pero yo quería sentirlo y bailé. Conseguí bailar porque me invitó mi profesor, Javier Guidardi, y ahí quedamos y bailamos. Y ahora te cuento la anécdota de Niño Bien. Yo estaba sentado pues en esta mesa y a la derecha había una señora. Me mira, la cabeceo y salimos a bailar. ¿Quién te dice a ti? Te dije que eran 4 millones de habitantes, ¿no? Sí. ¿Quién te dice a ti que después del primer tango, porque suele pasar, esto lo explico rápidamente, que el primer tango habla, el segundo habla un poquito más, se conocen un poco y van bailando hasta que la intensidad sube hasta el cuarto tango. En el primer tango me dice, ¿de dónde eres? Y yo digo, yo, de Canarias. La mujer, los ojos se le pusieron como plato. Me dice, yo tengo un hijo en Canarias. Digo, yo soy de Gran Canaria, pero ¿te acuerdas que te dije que tengo una novia en Tenerife? Sí. Entonces conocía también a la gente de Tenerife, que íbamos a bailar a Tiner Dance. Sí. Ahí estaba Damián, donde yo lo conocí. Okay. Digo, dígame el nombre de su hijo. Digo, Damián. Digo, yo lo conozco. Digo, pues dile que me escriba o que me salude, porque hace tiempo que no me saluda. Fíjate tú a dónde fui yo, a Buenos Aires, al hemisferio sur, y encontrarme en una milonga. Eliana se llama la madre de Damián, en esa milonga. Una casualidad asombrosa. Luego ya bailamos estupendamente. Luego ya ella ha venido a los festivales y ha venido y nos tratamos y siempre contamos esta anécdota. Qué bueno, qué curioso. No, de todas formas, ese tipo de anécdotas suelen pasar. A mí también me han pasado cosas parecidas de ir, por ejemplo, a Madrid, y estar por una calle que es súper transitada con la población que tiene Madrid,
y encontrarte gente que dices tú, coño, Juanca, ¿tú qué haces aquí? Y tú, hostia. Y sin esperarte, dices tú, madre mía. O sea que a veces te encuentras, si te has de encontrar con alguien, te vas a Estamos encontrar aquí. donde sea. Qué bueno. Y Y cuéntame, cuéntame. y bueno, con todo esto, Ulises, ¿qué palabra utilizarías tú para definirte? Pues un sensible sentimiento tanguero. Un milonguero sensible y con mucho sentimiento. Ujú. ¿Y cómo te Mira, dio por...? Dime. una vez me lo dijo una chica que se llama Eli, que es venezolana de Tenerife, Ujú. que ella cuando vea la entrevista pues me lo recordará. Me dice, Ulises baila igual que escribe, de una manera muy dulce y muy... Me dejó también así anonadado de cómo lo utilizó. Ella utilizó otras palabras que ahora no me acuerdo exactamente, pero me definió, dice, baila es igual que escribe. ¿Que cómo me dio para escribir? Sí. Pues mira, yo el diario estaba en el 2009 y estaba hecho. Y hasta el 2017, que ahora tengo que agradecer a la familia de Agustín Medina, Eva Medina y su hermano del Colegio San Rafael, que ahí se hizo la presentación del, del libro la primera vez, que acudieron todos los tanqueros de Gran Canaria y algunos de Tenerife, que Del, fue, perdón, el Colegio San Rafael aquí en Gran Canaria, ¿te refieres? sí, Ajá, vale. que es de la familia de Agustín. Ok. Y entonces, pues él se prestó para poder hacer, que estábamos haciendo unas milongas allí, y allí se hizo, habló primero mi madre, luego Ramón, que fue mi primer profesor, luego Adriana, que estuve con ella, y después bailamos un tango por una cabeza con un violín que tocó Teresa, y después armamos una milonga y se vendían los libros fuera mientras estaba la milonga. Qué bueno. Y te explico un poco cómo se lanza en el 2017 la, la, el libro. Yo tengo una amiga que se llama Rosa, que es escritora también, que me dijo, Ulises, hay una editorial que se llama Ópera Prima, Sí. que suele lanzar a escritores nobles. Yo le pasé la beta por privado y ella le dio, decía Tanguera, y dice, mira, a mí me gusta. Tú plantéaselo a Ópera Prima y a ver qué te dice. El resultado fue afirmativo, pero hay un hándicap con ese tipo de editoriales, y la explico, que tienes que autofinanciarte tú Ya. y luego le cargas el tanto por ciento y se venden los libros. ¿Me Y entiendes ahí, lo que te quiero decir? y ahí entran los jamones de tu hermano. Ahí entran los amores de mi hermano, que me ayudan a colaborar con Mundo Ibérico. Qué bueno. Bueno, pues por lo menos sería esa venta y esa promoción sería una delicatessen, seguro. Sí, 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 la gente se tiraba por los platos. Ah, y el detalle de la flor lo he tenido yo siempre con todos los libros que, que he vendido, con las chicas y sobre todo con las chicas. A los chicos intenté ponerles un clavel, pero les digo, ya va a ser mucho. Perdón. Y tengo muchas fotos con las flores y el libro, con las chicas que salen en el poemario tanguero, casi todas, en el último, porque ahora te hablo un poco del poemario tanguero. El poemario tanguero nace porque yo me encuentro en la pandemia con una crisis existencial de que como no teníamos esa unión
que se nota en el tango, ese abrazo, esa comunicación entre tangueros, pues digo, hablo con Mapi, Sí. le cuento mi proyecto a Mapi y me dice, venga, tira para adelante. Y Mapi me ayuda con el prólogo, pero yo me voy acordando de una lista de mujeres que figuran en los 31 poemas que hice. Sí. Que primero se lo dediqué a San Telmo. No lo voy a nombrar a todos, pero si quieres te reseño uno de los más importantes. Le hice un poema a los chicos que me resultó un poco más complicado, porque la técnica que utilizaba era llamarlos por teléfono, hablar con ellos, explicarles un poco cómo estaban. Sí. Y yo tengo una memoria fotográfica muy, muy grande. Me acuerdo mucho de los detalles. La gente me dice, incluso mi amigo Esteban, que perdón, se me quedó atrás, que no lo saludé, porque él ha presentado los 4 libros. Esteban Puliese, Estefano Tangari en Facebook, por si alguien lo quiere buscar. Ahora se me fue el santo al cielo. Estaba hablando de Estefano, de los libros. Sí, pero recuérdame que te estaba diciendo de que los llamabas por teléfono para la creación. Sí, la técnica que utilicé. Lo llamaba y dice, pero tú me vas a hacer un poema a mí. Los hombres, sobre todo, se sorprendían. Digo, sí, yo soy capaz de hacerte un poema. Y tiré para adelante, Juanca. Y salieron los poemas y ahí están en el libro y se pueden ver. Y lo presenté en Talleres de Palermo porque el Mundo Ibérico estaba con la alerta y no se podía hacer. Ajá. Y lo presenté un 6 de agosto en la pandemia y el resto pude vender la mitad y la otra mitad de los libros los tengo aquí con algunas de las chicas y los chicos que no han podido adquirir el libro porque la pandemia no nos ha dejado juntarnos, pero que ya les llegará. Bueno, y la técnica mía que yo utilizo para hacer un poema, que ahora te leeré. Mira, aquí está un amigo de mi hermano. Lo mismo bailar un tango que reparte jamones. Qué bueno. Que justo hoy fui a Guía y a Puerto Rico, día de fiesta, a repartir jamones. Qué bueno. Pero eso es una anécdota. Que la técnica mía para hacer un poema es haber tenido una conversación previa con la gente, como contigo. Si yo soy capaz de hablar contigo durante un tiempo y llegar a ti, llegar a tu interior de tu corazón y nutrirme de tus palabras y tu sensibilidad y tú eres capaz de expulsar y decirme a mí o contarme y confiar en mí, yo eso lo retengo y lo transmito a un poema. Y te voy a leer un poema cortito, que es mi primer tango, que es dedicado a Gonzalo y Esperanza, porque el primer tango, te cuento, yo cuando fui a la Floridita en el 2004, tardé un año, Juanca, un año en sacar una mujer a bailar y fue Esperanza la primera mujer con la que yo bailé. Por eso la titulé mi primer tango. Aquí está. Les enseño cómo es el libro, la foto. Puse la foto de casi mis 2 madres tangueras, que son Benita, la madre de Alexis, y Esperanza y yo, y ves cómo tienen los libros y las flores. Sí, sí. Y al lado está el poema, que es lo que te voy a leer. Vale. Contigo aprendí mi primer tango. Fue en vecindario, mi primera tanguera. Tan elegante por dentro como por fuera. Llegas a la milonga y tu perfume se nota, igual que una princesa. Eres esencia pura del tango en Canarias, rodeada de tu marido, los deleita en cada milonga con cariño
lo que es el tango en pareja. Y ya está. Ese fue mi primer tango y el sentimiento que yo transmití lo dividí en dos. Una parte lo dediqué a mí con ella y luego a su pareja con Gonzalo. Sí, ellos han sido una pareja muy, digamos, mítica en el tango en Canarias. Sí, efectivamente. En Gran y Canaria. Además bailan todos los tipos de baile. Y Esperanza es una persona encantadora que a todos los principiantes lo suele sacar a bailar y lo hace moverse por la pista, que es importante. Son muy cercanos ellos, sí, la verdad. Bueno, y Ulises, cuéntanos un poquito de todos los libros y poemarios y libros que has escrito, ¿cuál ha sido el que ha sido más el escrito más gratificante que...? Yo creo que el primero, porque fue mi ilusión que se realizara, que llegara a escribirse. Y a partir de ahí nacieron los demás, pero no como lo que tienen. Yo tengo 8 sobrinos, no tengo hijos, soy soltero, ya me promociono un poquito. Bueno, ya saben, un chico que escribe, guapo, que además baila, pues ya saben, si hay alguna candidata. De los 4 libros que tengo, pues los quiero a los 4 por igual. Entonces, ahí queda contestada tu pregunta. Pero el primero realmente es el que fue el que me inspiró y se hizo una presentación grande, ya te conté, con la milonga, el tango bailado en directo con un violín, que eso es importante. Y nada. Y bueno, claro, y después lo que sí te puedo contar es las estructuras de las milongas en Buenos Aires, que son, hay una milonga, tú vas a la milonga, pagas tu entrada, que en Las Palmas era gratis en aquella época, pero en Buenos Aires hay que pagar su cuota para entrar, sin derecho a consumición. Sí. Pero tienes un show de una pareja que te baila o una orquesta en vivo que te toca, con lo cual tienes un espectáculo grande. Y después hay una milonga muy famosa que es la viruta. Mira, me están saludando de Cuba. Para que veas de dónde me están viendo. Saludos a Agustín. Pues sí, un saludo a Agustín. Este es un salsero, le gusta más la salsa, este es de los tuyos. Sí, sí, sí. ¿Qué te estaba diciendo? La estructura de la milonga, ¿no? Que tienen que después, a ver cómo me explico. Las milongas tienen un horario, como puede haber dos o tres. Se me está ocurriendo una cosa, Ulises, se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué te parece si otro día te vienes aquí conmigo y hablamos de todos los diferentes estilos de tango, las diferencias que hay que tú has viajado bastante por Latinoamérica, por Europa y has estado en diferentes festivales, y hablamos de esas diferencias de cómo se baila en Argentina, cómo se baila en Sudamérica, a cómo se baila aquí, esas estructuras, que todo eso, porque todo eso me resulta muy interesante y me gustaría que otro día nos profundizáramos en el tema. ¿Y qué te parece si hablamos solamente del tema del libro y un poquito de ti y otro día nos profundizamos en eso? ¿Te parece bien? Encantado, cuando tú me digas. Vale, pues ya lo cuadramos después de aquí y ya programamos otro día y hablamos de esos conceptos que creo que resultan muy interesantes para la gente que baila y que le gustaría conocer el mundo del tango, que se está iniciando. Porque ya te dije la palabra esencial, que son los códigos milongueros que yo fui buscando y los encontré en Buenos Aires. Pues yo creo que deberíamos hablar otro día de eso. Eso me resulta interesante. Porque estaba mirando la hora y son las menos cuarto y se nos ha ido el tiempo.
Sí, por eso te decía que nos profundizamos un poquito en el libro y otro día ya nos metemos en profundidad en ese tema, que podemos hablar de esos conceptos y creo que a la gente le va a gustar mucho eso. Encantado. Pues muy bien, maravilloso. Pues, y con respecto a los libros que has escrito, en todo ese transcurso, ¿cuál ha sido el más anecdótico, el más curioso, el más simpático que te ha resultado para escribir? ¿Alguna anécdota que te ha resultado así simpática? Mira, una anécdota es este libro, Poemas de un amor errante. Este libro realmente tenía que haber salido el primero. ¿Por qué? Porque yo a los 13, 14 años tengo un problema de salud y me remiten a un psicólogo y el psicólogo me dice que escriba. Y yo era muy tímido hasta los 30. Luego ya soy extrovertido después de los 30. Por ese problema de salud que tengo. Y me imagino que el baile te ha ayudado también, ¿no? Sí, el tango me ayudó a encauzarme por el medio, porque yo iba por los extremos de la vida. Iba sin miedo por la alegría y por la tristeza. Entonces, lo que te estaba diciendo, Poemas de un amor errante, yo recopilé todos los tangos que tenía yo de ira interior, no está relacionado con el tango, nada más que un poema sobre mis amoríos, porque yo no era capaz de decirle a una mujer verbalmente lo que sentía, pero si lo llevaba al papel, lo que pasa es que son poemas muy largos y hay que leerlo. Se llama Poemas de un amor errante, lo titulé así y tenía que haber salido el primero, pero salió el tercero, que no sé si mucha gente lo tiene y mucha gente lo conoce, porque como era muy intimista, yo tenía miedo también a abrirme de cuajo a la gente y demostrar mi interior a través de los poemas. Pero una chica que se llama María Martín Martín, de la cual de aquí le mando un saludo, me dijo, pues de los libros que he leído, tuyo ha sido el más que me ha gustado, más que los de tango. Y me chocó, para que veas. Interesante, interesante. Bueno. Y eso ha sido la anécdota más simpática. Bueno, pues yo creo que ya estamos ya casi llegando a la parte final de la entrevista, la parte seria, en la cual vamos a dar unos pequeños consejos aquí a las personas que nos están viendo para que nos, digamos, nos gratifiquen con sus comentarios y con sus suscripciones a nuestros canales, que por cierto, si quieren más información acerca de los libros tuyos y acerca de dónde pueden conseguirlos, pues a través de Facebook, en la página de Ulises Suárez Pérez. Sí, y también en la página casadelibro.com, www.casadelibro.com. Ahí están todos los libros, ponen el autor o el libro, cómo se llama, y lo encuentran. Y también en operaprima.es, que es la editorial. Ok, pues bueno, pues todas aquellas personas que estén interesadas en conocer un poquito más el tango y esa esencia a través de los poemas y a través de tu escritura, pues pueden conseguirlos ahí. Y bueno, vamos a la parte no tan seria de la entrevista. Eso le tengo más miedo yo. ¿Por qué? Porque tú eres un poco chinchoso. Un poco sinvergüenza. Bueno, ¿qué país es el que más te gusta, Ulises? ¿O el que te gustaría estar? Obviamente, Argentina. Argentina. Sin pensármelo. Bueno, y de estas tres cosas que te voy a decir, elígeme una. Un buen asado argentino, un buen rancho canario o un chop suey. Un buen asado argentino. Y ahora, de estas tres que te voy a decir, tango, milonga, valsecito. Pues ahí me pones en un compromiso. ¡Ah!
En un gran compromiso. Tengo que quedarme con una, ¿no? Sí, una de las tres. Me quedo con el tango. Vale. Pues ahora, con Argentina, con el tango y con asado argentino, tú que eres un esgrima, un espadachín de la escritura, me vas a hacer una frase con esas tres palabras. Con Argentina, con tango y con asado argentino. Me sentí muy orgulloso de mi asado argentino, bailando tango con mis compañeros el día de la despedida que me hicieron y que me hicieron llorar a lágrimas vivas. Pues muy bien. Bueno, ¿ves? Yo sabía que tú ibas a superar la prueba fácilmente porque se te da bien el tema de la improvisación y la palabra. Pues, Ulises, ha sido un verdadero placer estar este ratito aquí contigo. Queda dicho, ahora ya cuadramos otro día para que sí profundicemos ya en lo que en la materia, en lo que es eso de los conceptos del tango, de cómo es una milonga para que la gente conozca y vea las diferencias. Y tú que has estado en muchos lugares y has experimentado esas situaciones, pues sería interesante que nos contaras tu vivir y tu punto de vista desde ese lado. Pues yo encantado de tener una segunda entrevista contigo y que sea sobre eso. Lo que sea hablar sobre tango, me encanta. Y también me ha encantado que la entrevista ha sido interactiva, que la gente me haya saludado, que me haya emocionado la gente que me haya escrito y cuando la vean grabada, pues también un saludo les mando de aquí. Bueno, me faltó una cosa que para despedirme quiero leer, que es una cosa que mi madre me escribió en lo de la firma. Dice, Ulises, piensa y vive para el presente, que cuando que creando por el pasado y estás creando el futuro. Siga así, con ilusión y mucho cariño, te quiere tu madre y ya firma ella el día de la presentación del libro. Bonitas palabras, sí sé yo. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a ti por haber aceptado mi invitación y por haber compartido este ratito con nosotros y al conocer tu obra. Muchas gracias también a todas aquellas personas que han estado ahí. Que han sido bastantes, ¿eh? Han sido bastantes, sí, y han estado compartiendo y comentando a lo largo de la entrevista con nosotros. Y nada, y mañana viernes, como siempre, tenemos a las 9, pues nuestra charla bailonga y espero que también les guste. Si les ha gustado, pues lo que les dije antes, compartan, difundan, denos like en nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse al canal de Juanca y le den un apoyo ahí, que creo yo que la gente mía se ha suscrito al tuyo bastante y lo han notado, ¿no? Han subido unos cuantos. Sí, se han suscrito unos cuantos, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias por lo que están en directo y los que no hayan visto en directo, pues ya les mando un saludo en diferido. Un saludo virtual. Pues nada, que pasen un feliz Semana Santa. Igualmente, Juan.